Sesión 9A. MRU. Gráfica de posición contratiempo de objetos que se mueven con velocidad constante. En la sesión anterior vimos cómo crear una gráfica de posición contratiempo de un objeto que se mueve con velocidad constante. En esta sesión veremos cómo obtener información de ella. En esta gráfica de posición contratiempo podemos observar la posición de un objeto que se aleja de una referencia. Por ejemplo, podemos ver que a los 3 segundos su posición es de 15 metros de la referencia, o que estar a 20 metros de la referencia le llevó 4 segundos. Pero podemos obtener más información de ella. Por ejemplo, podemos obtener la velocidad con la que se movía el objeto utilizando la siguiente fórmula. Velocidad es igual a un cambio de posición final menos posición inicial, entre un cambio de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Para el análisis de la gráfica que tenemos ahorita, podemos ver que la posición inicial es sobre la referencia a 0 metros y la posición final del objeto en la gráfica nos muestra que es de 25 metros. Pongamos esto en nuestra ecuación de velocidad. Posición final 25 metros menos la posición inicial de 0 metros. El tiempo transcurrido es cuando empezamos a hacer el análisis del movimiento, 0 segundos, y terminamos de hacer el análisis del movimiento 5 segundos después. Por lo tanto, nuestro tiempo final menos nuestro tiempo inicial quedaría 5 segundos menos 0 segundos. Esto nos da por resultado 25 metros entre 5 segundos. La velocidad con la que se mueve el objeto es de 5 metros sobre segundo. Analicemos ahora el movimiento de una persona que se aleja de la referencia. Podemos observar 3 momentos diferentes de este movimiento. Analicemos el primer movimiento. Podemos ver que la posición inicial, la primera observación, se hizo cuando la persona estaba a 4 metros de la referencia. La última observación de este primer movimiento se hizo cuando la persona estaba a 24 metros de la referencia. La primera observación a los 0 segundos y la última observación a los 4 segundos. Pongamos toda esta información en nuestra fórmula de velocidad. Velocidad es igual a posición final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. La persona lleva en este primer momento una velocidad de 5 metros por segundo. Una velocidad positiva, indicando que la persona se aleja de la referencia. Analicemos ahora el segundo movimiento. Podemos ver en la primera observación de este segundo movimiento que su posición era a 24 metros de la referencia. La segunda observación también es a 24 metros de la referencia. La primera observación se hizo a los 4 segundos y la segunda observación se hizo a los 7 segundos. Pongamos toda esta información en nuestra fórmula de velocidad. Posición final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Una velocidad de 0. La interpretación que podemos dar a este resultado es que la persona se mantuvo en una misma posición durante un lapso de 3 segundos. Veamos ahora el tercer movimiento. Podemos ver que la primera observación se hizo a 24 metros de la referencia para este tercer movimiento y la última observación se hizo a 0 metros de la referencia, o sea, sobre la referencia. La primera observación fue a los 7 segundos y la última observación fue a los 11 segundos. Pongamos esta información en nuestra fórmula de velocidad. Posición final menos posición inicial
sobre tiempo final menos tiempo inicial. Obtenemos una velocidad de menos 6 metros por segundo. Recordemos que una velocidad negativa nos indica que el objeto se acerca a la referencia. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Gráfica de velocidad contra tiempo de objetos que se mueven con aceleración constante. En la sesión anterior vimos cómo crear una gráfica de velocidad contra tiempo de un objeto que se mueve con velocidad constante. En esta sesión veremos cómo obtener información de ella. En esta gráfica de velocidad contra tiempo podemos leer información del objeto que se mueve. Por ejemplo, podemos ver que a los 2 segundos llevaba una velocidad de 4 metros por segundo o que llevaba una velocidad de 8 metros por segundo transcurridos 4 segundos. Pero también podemos leer otro tipo de información en esta gráfica. Por ejemplo, la aceleración que lleva el objeto, con la fórmula de aceleración que es igual a un cambio de velocidad entre un cambio de tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Para este problema, la primera observación se hizo cuando el objeto llevaba 0 metros sobre segundo. La última observación cuando llevaba 10 metros sobre segundo. Pongamos esta información en nuestra fórmula de aceleración. La primera observación se hizo a los 0 segundos y la última observación se hizo a los 5 segundos. Pongamos esta información en nuestra fórmula de aceleración. Realicemos la operación, 10 metros sobre segundo sobre 5 segundos, nos da un resultado de 2 metros sobre segundo cuadrado. Puedes ver que el objeto variaba su velocidad 2 metros por segundo cada segundo. Analicemos ahora la velocidad de un objeto que se aleja de una referencia en línea recta. Podemos ver que el objeto varió su velocidad de 3 maneras diferentes en este mismo trayecto. Analicemos la primera parte del trayecto. Podemos ver que la velocidad que llevaba en la primera observación era de 3 metros sobre segundo. Para este primer trayecto, la última velocidad observada era de 10.5 metros sobre segundo. La primera observación se hizo a los 0 segundos y la última observación para este primer trayecto fue a los 4 segundos. Pongamos toda esta información en nuestra fórmula de aceleración. Velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. El objeto llevaba una aceleración de 1.87 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, la velocidad del objeto fue cambiando a razón de 1.87 metros por segundo cada segundo. Analicemos el segundo trayecto del recorrido. La primera observación, el objeto lleva 10.5 metros sobre segundo para este segundo recorrido y una velocidad final de 1.5 metros por segundo. La primera observación se hizo a los 4 segundos y la última observación se hizo a los 9 segundos. Pongamos esta información en la fórmula de aceleración. Velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. El objeto lleva una aceleración de menos 1.8 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, el objeto va disminuyendo su velocidad a razón de 1.8 metros por segundo cada segundo. Analicemos ahora el tercer recorrido. La primera observación de este tercer recorrido, el objeto llevaba 1.5 metros sobre segundo. La velocidad al final de este último recorrido también es de 1.5 metros sobre segundo. La primera observación se hizo a los 9 segundos y la última observación se hizo a los 12 segundos. Pongamos esta información en la fórmula de aceleración. Velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. El objeto lleva una aceleración de 0.
Si recordamos, cuando un objeto lleva una aceleración de cero, significa que su velocidad no varía, es decir, va con velocidad constante. Gracias.